Muy buenas, sean bienvenidos a un video más de temas existenciales. Hoy vamos a hablar un temazo, un tema importantísimo para nuestra época, para todas las épocas habidas y por haber, y no es nada más y nada menos que el tema de Sion. Es un tema que se presta a muchísima interpretación. El mundo y las personas las interpretan de una manera, las demás religiones de otra manera distinta. Muchos piensan que es un lugar diseñado y idealizado, ya lo hacen una idea de este lugar, de cómo puede ser, de lo que ahí van a encontrar, un lugar en donde ya está todo hecho, en donde uno va a vivir y va a tener paz para siempre, donde no va a tener más problemas. Otros creen que es simplemente una utopía, ¿no? Yo siempre digo que las utopías son utopías simplemente porque uno cree que son utopías, por uno pensar que no son realizables, por pensar que nosotros no podemos vivir de una determinada forma y acostumbrarnos a lo que conocemos y no atrevernos a experimentar y aprender un poco más. Bien, para comenzar entonces hay que destacar algo interesantísimo. Sion es una forma o es un modelo de vida divino, o sea, es un modelo de vida diseñado para que los seres humanos podamos vivir bien de verdad, lejos del sufrimiento, lejos de la pobreza, lejos de la delincuencia, no sé, de cualquier acto injusto que pueda ocurrirnos en la vida, sobre todo lo que tiene que ver con con otras personas, ¿no? Lo que tiene que ver con las personas. Hay cosas que viviendo en Sion aún no se pueden evitar, no sé, enfermedades quizá, cosas del clima, muchas cosas que por ahí no están sobre nuestro control. Pero sí hay algo que podemos solucionar viviendo según Sion, y son los problemas sociales que por lo general nos atormentan como seres humanos, que es la pobreza, la delincuencia, el desempleo, y ahí podemos continuar, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que nos aquejan que son culpa nuestra, o sea, de cómo nosotros nos desarrollamos como personas, de cómo nosotros nos vinculamos como el otro, de todas aquellas cosas que nosotros vamos ideando en nuestra mente y posteriormente la vamos proyectando en el exterior. Todas estas cosas son el resultado, mejor dicho, la sociedad es el resultado de todas estas cosas, tanto nuestras como los pensamientos y actitudes de las demás personas también. Entonces, la idea de Sion nos ayuda a filtrar muchas de estas cosas que nos hacen mal, nos ayuda a que podamos vivir de una manera mucho más simple, que podamos tener paz de verdad y no la paz según la conocemos, que es estar, no sé, viajando, que es estar comprándonos lo que nosotros queremos. No tiene nada que ver la paz real con todas estas cosas. Bien, en las escrituras podemos encontrar muchísimos ejemplos de sociedades que intentaron vivir según Sion. Como por ejemplo tenemos la ciudad de Enoch, que realmente lo logró. Enoch logró una ciudad perfecta, que esto me da mucha pena que no esté muy especificado en el libro de Enoch. La mayoría de las personas me escribe preguntándome si tengo el libro de Enoch debido a muchos análisis que he hecho del libro. Pero no sé cuál es la euforia, cuál es la locura por el libro de Enoch. Quizá por todas esas visiones que no tenemos interpretación y que llaman nuestra atención, que parecen salida de una película. Pero en realidad enseñanza doctrinal no tenemos prácticamente nada, sino mucha confusión. En fin, a las personas les llama más la atención muchas de estas cosas e ignoran el hecho increíble que Enoch logró formar una ciudad humanamente perfecta, una ciudad llamada Sion, que significaba los puros de corazón. En esta ciudad se dice que no había pobreza, que no había maldad, que no había engaños entre las personas, que cada uno convivía en armonía y en paz con el otro. Parece algo totalmente increíble. Hoy en día nosotros vemos la paz o la tranquilidad cuando vivimos en una zona, en un barrio, no sé, en un determinado lugar con otras personas, y nadie se mete en la vida de otro y cada uno por su lado, y buenos días y buenas noches, buenas tardes, y ningún tipo de vínculo. Creemos que eso es una sociedad perfecta, ¿no? O sea, que nadie se meta en tu vida, que nadie te moleste, que nadie opine sobre lo que haces. Pero Sion no era así la ciudad de Enoch, sino que todos ellos se conocían, se ayudaban mutuamente, eran como una gran familia. Es algo que, si bien dije, es como una utopía a nuestros oídos, a nuestros ojos, de nuestra forma de vida de hoy en día, pero es algo totalmente posible, no es nada imposible lograr vivir de esta manera. Después también tenemos algunos ejemplos de sociedades que intentaron también vivir de esta manera, pero no lo lograron, como por ejemplo el pueblo de Israel en la época de Moisés,
Israel intentó vivir de esta manera, en el monte Sinaí se les dio la ley mayor de vivir de esta manera, pero no fueron capaces de hacerlo, por eso se les dio los 10 mandamientos, una ley menor y la ley de Moisés, para poder prepararse para la venida del Mesías y para una vida bastante, ¿cómo decirlo?, bastante aceptable, pero no dentro de lo que se esperaba, sino que los israelitas no estuvieron preparados para vivir de esa manera. Después tenemos muchos otros ejemplos, los cristianos también de la época de Cristo, después que Cristo había ascendido a los cielos y la iglesia quedó al cargo de Pedro, el profeta Pedro, o el apóstol Pedro como lo conocemos. Podemos leer en Hechos sobre todo cómo ellos tenían todas las cosas en común, cómo ellos vivían en paz, cómo ellos compartían los bienes que tenían voluntariamente, no, esto no es de manera obligada, o sea, voy a pasar a explicarlo después, pero no es que hay un Estado que regule todo y que te diga que tenés que compartir y te obligue a hacerlo, o que no exista la propiedad privada. Esto no tiene nada que ver con lo que vivían en Sion. En Sion existía la propiedad privada y uno compartía voluntariamente lo que tenía con los demás. Vamos a suponer, yo tenía 4 vacas y quería regalarle una a mi vecino, se lo podía regalar sin ningún problema. Eso es algo que quizá hable más adelante, pero no había tampoco dinero en esa sociedad, no había nada, ningún tipo de comercio, ni siquiera el trueque, y voy a pasar a explicarlo por qué no era necesario el comercio ni tampoco el trueque. Y bueno, muchos confunden, que de hecho yo hice un video para separar las cosas, muchos confunden esta forma de vida de Sion, o la ley de consagración también, o la orden de Enoch, como también se le conoce, con el comunismo, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el comunismo que nosotros conocemos hoy en nuestros días con este estilo de vida que estas personas llevaban. Y como dije, hay un video que voy a ver si lo pongo por aquí arriba para que lo puedan ver, lo puedan enlazar y ver que explico perfectamente la diferencia entre el comunismo marxista y la ley, la orden de Enoch o la orden unida, o también se le puede decir a Sion. Bueno, para comenzar entonces de lleno en el tema, Sion, hay muchas interpretaciones, como dije al comienzo. Para algunas religiones significa una cosa, para otros es la vida venidera, para otros es una ciudad perfecta ya formada por Dios, en donde las personas simplemente van a ocupar un lugar, un rol en esa sociedad. Para otros es una ciudad que se va formando de acuerdo a nuestros principios. Y esto es lo que es muy interesante, porque de esto se trata Sion. No existe un lugar perfecto en este mundo en donde nosotros podamos ir y amoldarnos a ese lugar y vivir de acuerdo a las reglas o forma de vida de ese lugar. Porque si nosotros llevamos nuestra forma de ser, nuestras cosas tal cual y como somos, no vamos a poder encajar en esa sociedad. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros comencemos a buscar principios correctos, cosas que nos hacen bien a nosotros y a la sociedad, y comenzar a vivir de esa manera en nuestra casa, en nuestro vecindario, en todo el lugar donde nos vinculamos, en cualquier parte, para poder estar preparados algún día para vivir de esa manera con personas que también lo hagan. No existe un cambio repentino en que nosotros vamos a un lugar y automáticamente vamos a cambiar. Quizá haya un despertar de conciencia, como se dice muchas veces, que uno diga, va, las personas aquí en este lugar viven de esta y de otra manera, entonces me está dando ganas de vivir de esta manera, de cambiar. Eso sí, pero es un proceso lento. Nosotros en esta vida no podemos lograr nada instantáneo, son todos procesos, todos caminos que tenemos que seguir para llegar a un fin. Bueno, para comenzar entonces bien, Sion no es un lugar, como lo dije anteriormente. Sion puede ser cualquier lugar. Y esto lo aprendí con la película El Legado, que muchos la habrán visto. Es una película bastante antigua ya, pero hay una parte que me llamó la atención, y es que en la película José Smith dice: Sion no será edificada sin nuestros principios. Y eso me hizo pensar algo. ¿Qué tiene que ver en mi adolescencia mirando esto, no? ¿Qué tiene que ver una ciudad con principios? Pensaba yo. Si una ciudad se rige por leyes, por gobernantes, por todas estas cosas, ¿no? Por el dinero, por los principios es para la vida personal, pensaba yo. Esa es la diferencia de una ciudad normal con Sion, por ejemplo. Sion es edificada sobre principios correctos. Eso es lo que José Smith quiso transmitir, que lo aprendí a través de esa película, y por muchos años me hizo ruido en la cabeza y no entendía, porque muchos, incluso quizá de ustedes, también nos hayan dado cuenta de lo que se trata Sion de verdad, que es más que una ciudad de la que nosotros conocemos. Es una ciudad que está fundada en principios correctos. ¿Por qué? Porque no necesita leyes.
justamente por eso, porque no necesita gobernantes, ni magistrados, ni presidentes, ni líderes como nosotros conocemos hoy en día, porque se trata de una ciudad o una forma de vida libre, pero libre dentro de buenos principios. O sea, no significa que podés hacer lo que se te antoja tampoco, sino que vas a ir cambiando tu forma de pensar y de ser, mejorando cada vez más, para que nadie te diga lo que tenés que hacer, para que no haya una ley, una autoridad que venga y te llame la atención, sino que vos ya sabés cómo comportarte, ya sabés cómo hacer las cosas, por lo cual te va a salir espontáneamente. Según las escrituras, Sion significa los puros de corazón. ¿Qué significa ser puro de corazón? Bueno, ser una persona que se esfuerza por ser mejor, que se esfuerza por ponerse en el lugar de las otras personas también. No se trata de ser perfecto, no significa que no te vas a enojar, no significa que no vas a tener problemas con los demás alguna vez, no significa, bueno, muchas cosas, no es perfección. Ser puro de corazón es anhelar lo bueno, de verdad, querer lo bueno, querer un mundo mejor y querer replicarlo, querer hacer el bien a los demás y querer recibir bien también, porque no se trata solo de hacer el bien, sino se trata de recibir el bien. Nosotros necesitamos, así como somos buenos con los demás, necesitamos que los demás también sean buenos con nosotros. Y así es como se forma una ciudad humanamente perfecta. Bueno, cabe destacar algo muy importante. Nosotros hoy en día escuchamos mucho sobre Sion, en muchas conferencias, en muchos lados, en las escrituras, y creemos que como está Sion hoy en día está bien, que esta es la Sion que se estableció desde el comienzo. Quiero decir, con sus estacas, sus distintos líderes, distintos barrios, distintas unidades en varios países, en ciudades, y creemos que eso es Sion, congregarnos los domingos, etcétera, leer las escrituras en la casa. Esto es un modelo de Sion, pero mucho más simplificado. Sion es mucho más complejo que esto, es mucho más grande. Nosotros hoy en día me atrevo a decir que no estamos viviendo Sion correctamente. Como dice en segundo Nefi, y en aquel día los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sion, Sion prospera, todo va bien, y así el diablo engaña sus almas. Esto es una escritura perfecta para muchos tiempos, pero también para nuestros días. Nosotros decimos, todo va bien en Sion. Tenemos un profeta, tenemos líderes, tenemos estacas, organización. Es perfecta Sion como está. Pero me atrevo a decir, como dije anteriormente, que estamos en mitad de lo que es Sion. Se le puede llamar Sion perfectamente porque a eso aspiramos, pero todavía no está establecida de la manera que debe ser. Bien, ahora voy a leer algo del libro de Moisés, el versículo 7:18. Esto es lo que decía anteriormente el libro de Enoch, que carece de todas estas enseñanzas. Aquí está hablando de la ciudad de Enoch, que Enoch mismo, aquel mismo Enoch que está en el libro de Enoch, ¿no? Valga la redundancia. Dice lo siguiente. Dice, y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y en voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. No había pobres entre ellos. ¿Qué significa? Que eran todos ricos, que todos eran empresarios. ¿Qué significa no ser pobre? Bueno, pobre es aquel que necesita. Si vamos a una definición puntual, pobre es el que más necesita, ¿no? Entonces, no había necesitados. Cuando vemos que no había pobres, significa que no había necesitados. ¿Y cómo esto es posible? Quizá uno pensará en un pueblo de 50 personas. No se puede dar a nivel de 100 personas, porque ¿quién les da lo que ellos necesitan a nivel de Estado, ¿no? Vamos a suponer un Estado. ¿Quién ayuda para que estas unidades prosperen y no tengan nada de ninguna carencia? Bueno, ahí está el error. Esperar ser administrados por un Estado, por ejemplo, o esperar ser administrados por cualquier tipo de líder o cualquier tipo de ayuda. La Iglesia siempre ha enseñado un principio que tiene mucho que ver con Sion. Yo lo llamo un principio, en realidad no sé si es un principio, pero es la autosuficiencia. Es algo importantísimo. Ser autosuficiente. ¿Qué significa en Sion ser autosuficiente? Bueno, producir en mi propio hogar lo que yo necesito para mi familia. Son hogares autosustentables, en otras palabras. Son hogares en donde todo lo que se necesita se produce. Sea la carne, la leche, las verduras, la ropa. Todo lo que se necesita se tiene en su propio hogar. Imagínense ustedes hectáreas, ¿no? Tampoco podemos, por eso dije que nosotros es difícil vivir Sion, porque cada uno de nosotros debería tener un hogar autosustentable, y esto no es un invento mío, lo estamos aprendiendo de a poco. Recuerden que dije que nosotros estamos en camino de llegar a lo que verdaderamente es Sion.
Las autoridades, el presidente, etcétera, han dicho que nosotros debemos aprender el Evangelio y estudiarlo. No importa si hay una pandemia, no podemos ir un domingo a la iglesia. No importa si no podemos recibir un maestro en nuestra casa, alguien que nos ministre. Nosotros igual no debemos descuidar nuestro aprendizaje. Esto lo aprendemos con el plan Ven Sígueme, por ejemplo. Esto es una manera de autosuficiencia espiritual. No es un invento mío, es una autosuficiencia espiritual. Nosotros vamos de lo espiritual, como todo, a lo físico. En lo físico nosotros deberíamos ser también autosuficientes, que de hecho también es una idea que se ha inculcado mucho en la iglesia desde hace décadas. El tema de guardar, de tener reservas, de ahorrar dinero, son maneras de ser autosuficientes dentro de este mundo. Pero yo no estoy hablando de nuestra forma de vida actual, por eso estoy hablando de Sion. Entonces en Sion lo que estas personas tenían era toda su casa, no necesitaban nada porque ellos producían lo que necesitaban. Ojo, lo que necesitaban. Hoy en día nuestras necesidades por causa de la tecnología, cómo se ha esparcido y crecido el mercado, nuestras necesidades crecieron también aparentemente, ¿no? Hoy en día nosotros necesitamos muchísimas cosas para vivir, desde la luz eléctrica, desde nuestros móviles o celulares, nuestras computadoras. Bueno, yo estoy hablando de necesidades reales, no de necesidades de segundo, tercero, cuarta necesidad o grado, como queramos llamarle. Las necesidades reales son comer, bañarnos, estar bien nutridos, tener nuestra vestimenta, estar aseados, hacer ejercicio, estar bien con nuestra familia, cuidarlos, poder proveer para todos, que nadie tenga hambre, que nadie esté mal. También las necesidades de estudio, ¿no? De aprender, las necesidades espirituales. En fin, esas son las necesidades reales. Después el mundo, como dije, por causa del mercado, etcétera, ha implementado otras necesidades que nosotros, si nos ponemos a hacer un análisis filosófico de la sociedad, nos daremos cuenta que es así. Entonces, hogares autosustentables. Esto significa, en el video que hice anteriormente, que les comenté, explicando bien lo que era la ciudad de Enoch y Sion, la ciudad que fue llevada al cielo, explico bien esto, la necesidad de los hogares autosustentables. Como dije, hoy en día es difícil porque muchos de nosotros vivimos quizá en departamentos, en casas pequeñas, en donde no podemos siquiera tener una quinta, una huerta, en donde no podemos ni siquiera obviamente tener animales. Entonces es muy difícil en nuestra época. Pero es la manera en que Sion vivía. Vivían de esa manera. Y cuando dice que tenían todas las cosas en común, muchos se confunden pensando que no tenían propiedad privada o cosas así. Cuando dice que... Hay algo que quiero destacar antes de comenzar a explicar mejor. Es que las escrituras muchas veces están escritas para que nosotros podamos entender una idea mayor de la que está escrita. O sea, algo dentro de la escritura en sí es profundo. Es como le decía Jesucristo a los fariseos: entienden la escritura pero no la ley, o entienden la escritura pero no el espíritu, más o menos así. ¿Qué sería el espíritu entonces de todo esto? Bueno, lo que está en el trasfondo de esta escritura. Lo que va más allá de todo eso que nosotros debemos aprender a ver. Es imposible que muchas cosas sean escritas por nuestra manera de expresión, por nuestra manera de entender. Por eso nosotros debemos buscar iluminación para entender las escrituras y no entenderlas simplemente según nuestra sociedad o según lo que nosotros podemos discernir de lo que estamos leyendo. Entonces, en las escrituras, cuando aprendemos esto de autosuficiencia, podemos ver que literalmente es autosuficiencia en todas las cosas, que nosotros podamos vivir libres del mundo, libres de un sistema, libres de otras personas incluso. En la ley en Sion, las personas no dependían ni siquiera de sus vecinos, sí podían compartir, como dije anteriormente, y es lo que trataba de explicar hoy. Cuando nosotros leemos esto, pensamos que no había propiedad privada, pero en realidad lo que había era libre voluntad de compartirlo, no había nada que te lo impidiera hacer. Como di el ejemplo de la vaca hace unos minutos atrás, si yo quiero puedo regalarle, si él quiere puede regalarme, no hay problema. Por eso parece que las cosas son en común, porque si a él le falta, yo voy a ayudarlo, entonces no le va a faltar nada. Lo mío es mío, pero cuando yo quiero dárselo a otro, es de esa persona y punto. Eso significa tener las cosas en común y no es para nada algo de que no haya propiedad privada y que yo no tengo pertenencias y que cualquiera puede venir y quitarme las cosas.
No es así. Bueno, Dios siempre ha querido establecer Sion desde la época de Adán. Eh, ¿Por qué nunca leemos que Adán construyó una ciudad o los demás profetas o no hay ruinas o lo que sea? Porque, como dije, no se trata de un lugar. Perfectamente podrían ser hogares autosustentables con todo lo que tenían, pero de una manera humilde y tranquila. Adán obviamente que con su familia establecieron Sion. Después algunos de sus hijos eligieron otros caminos porque nadie está obligado a vivir de esta manera. Quien quiere cambiar de vida puede hacerlo. Después vemos la ciudad de Sion más reflejada con Enoc, ya con definición y todo. Es la ciudad que logró ser perfecta según lo humano y fue llevada al cielo, como dicen las escrituras, ¿no? Como incluso está en el libro de Génesis también, y complementario y más específico en el libro de Moisés, la perla de gran precio. También después del diluvio se intentó vivir de esta manera. Noé, según muchos libros apócrifos y según el Midrash judío, Noé estableció la ciudad de Salem, donde vivió Melquisedec, que de hecho muchos sostenemos, creemos que Melquisedec era el propio Sem, el hijo de Noé. Salem era un modelo de Sion también, era una estaca de Sion, eran pequeñas ciudades o grupos administradas quizá por un líder espiritual que era Melquisedec, que puede ser perfectamente, como dije, Sem, en donde se les llamaba rey porque era quien los representaba con las demás naciones. Pero veremos que la política, el reinado y estas cosas no van con la forma de vida establecida por el Señor. Bueno, que esto podemos leerlo en Samuel 8. Todo el capítulo Samuel 8 está hablando sobre el pueblo de Israel, cuando Dios también quiso establecer Sion entre ellos, y ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones. Entonces el Señor dijo, bueno, ustedes van a tener un rey, pero al les permitió tener un rey. No era lo que él quería, no era lo que él aconsejaba, pero sin embargo se los permitió, como hace hoy en día con nuestra vida. El Señor nos aconseja, nos dice cosas, pero siempre nos permite tomar nuestro camino. Entonces él les dijo, si leemos en Samuel 8 podemos ver todo el capítulo, todos los problemas que conlleva tener un estado o un rey. Cuando quiere, no solo un rey, podemos traerlo a nuestra época, los estados también. Cuando el estado quiere, uno tiene que salir a la guerra. Cuando el estado quiere, uno es separado por su familia, por diferentes cosas. Cuando el estado quiere, pasa cualquier cosa. Nuestra libertad es reducida. También lo podemos leer en el libro de Mormón. Bueno, en Éter 6, 22 y 23 dice lo siguiente. Y sucedió que el pueblo les pidió que ungieran a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. Y aquí, esto los afligió, y el hermano de Jared dijo, esto ciertamente conduce al cautiverio. ¿Por qué el hermano de Jared dijo que tener un rey conduce al cautiverio? Bueno, por estas mismas cosas que he dicho. Que un profeta lo diga es importante. Un profeta, en el libro de Mormón, en Samuel 8 de la Biblia, nos está contando que los estados pueden llevarnos al cautiverio. Hemos visto guerras mundiales, ya no debe ser nada nuevo para nosotros ver cómo jóvenes son separados de sus familias para ir a morir, literalmente. Bueno, eso pasaba en tiempos antiguos, pasa hoy, no hay reyes en nuestros países, o no cumplen la función que cumplían antes, pero sí hay un Estado que lo hace, ¿no? Hay un Estado que lo hace, entonces es todo lo mismo. Es por eso que digo que Sion no tenía este tipo de gobiernos, sino que cada uno se administraba con principios correctos, como dijo José Smith. José Smith entendía perfectamente Sion, los miembros no lo entendieron y es por eso que podemos leer en la historia de la iglesia hubo muchos problemas y dificultades al intentar aplicar esto. Muchos creían que era un lugar, muchos creían que no había propiedad privada, que cualquiera podía tomarlo del otro sin problema. Querían ponerse como líderes gubernamentales, etcétera. Eso es por no comprender lo que es Sion y como dije, está todo en las escrituras, sin embargo nosotros no vemos el trasfondo de la escritura a veces y vemos simplemente lo que leemos. Entonces ya pensamos que Sion es una ciudad más en donde hay un líder, un presidente y se vive un poco de otra manera. O creemos que hoy en día vivimos en Sion. En realidad estamos camino hacia Sion todavía. Bueno, vos me podés decir de vuelta, bueno, ¿cómo hacemos para vivir sin un Estado? ¿Cómo Sion podría ser para vivir sin un Estado, sin presidentes? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos da comida? Vuelvo a decir lo mismo, hogares autosustentables y principios correctos que nos gobiernen. Que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos con esos principios correctos. Si nosotros en nuestra casa tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos de ninguna ayuda por parte de un Estado, no necesitamos el comercio porque nosotros hacemos todo lo que necesitamos, no necesitamos interactuar mercantilmente, no necesitamos hacer trueques,
Si queremos podemos hacerlo alguna vez, pero no es necesario vivir de esta manera, sino que cada uno en su terreno puede realizar lo que necesita y consumirlo sin problema. De eso se trata todo, entonces no necesitas la ayuda de alguien que, obviamente, al vivir todos principios correctos, tampoco está la necesidad de un policía, de leyes como tal, porque las personas saben ponerse en el lugar de los demás y saben cuidarse a sí mismos y cuidar al otro también cuando tiene alguna necesidad, por lo cual es un sistema que se mantiene solo, no necesita de algo exterior que lo controle ni lo regule. Ahora bien, muchos estarán en desacuerdo con lo que voy a decir, pero hay muchas cosas que impiden Sion, de verdad, y esto es un pensamiento personal. Tengo pleno apoyo en las escrituras, pero no quiero que se diga, fulano dijo algo en contra de lo que dijo tal autoridad. No, es un pensamiento personal mío. Tengo apoyo en las escrituras, pero no es de ninguna autoridad general, lo recalco. Las culturas, los idiomas, los países y todo tipo de etiquetas dividen. Eso es lo que hacen, impiden que Sion progrese. ¿Qué quiero decir con esto? Sion significa los puros de corazón y tener una misma mente como Jesucristo lo enseñó. Para nosotros ser uno, debemos tener un mismo propósito, una misma inclinación, un mismo deseo. Si nosotros tenemos por ahí distintas ideas, distintas religiones, distintas culturas incluso, distintas creencias, nunca vamos a poder ser uno. No estoy diciendo que esto sea malo, simplemente estoy diciendo que no vamos a llegar a algo mejor. Recordemos en dónde surgieron las culturas y los idiomas. Bueno, fue en la Torre de Babel. Ahí fue donde surgió toda esa diversidad cultural y de idiomas que podemos leer en la antigüedad y que nos acompaña hasta nuestros días. Y como sabemos, la Torre de Babel, en lo que aconteció ahí, mejor dicho, fue el resultado de la desobediencia hacia Dios. Dios quería eso mismo, que se establecieran varias estacas de Sion, no que se congregaran en una ciudad con un rey, con un estado, que es como vivimos hoy en día. Es donde se formó Babilonia. Babilonia, recordemos que representa el mundo este que nosotros vivimos, en el cual estoy haciendo una pequeña queja, ¿no? De los estados, de los políticos, de la forma de vida que tenemos. Bueno, hoy en día aún es Babilonia y eso lo podemos leer en las escrituras. El mundo es representado por Babilonia y viceversa. Entonces nuestra Sion está en Babilonia. ¿Por qué? Porque nosotros usamos dinero, tenemos una forma jerárquica de gobernarnos y bueno, nosotros vivimos en el mundo. Como se ha dicho, vivimos en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo. Es muy difícil, pero bueno, es lo que tenemos que hacer en nuestra época. Yo no sé si un día la promesa de Sion de esta manera se ha establecido, sí, pero no sé si un día llegaremos como tal a vivir de esa manera. Lo que sí sé es que cada uno puede vivirlo en su propio hogar, cada uno puede ser autosuficiente a su manera, cada uno puede ser autosuficiente tanto físicamente como espiritualmente, en ser nuestros propios agentes, preocuparnos por nuestro aprendizaje, no esperar a que alguien venga a decirnos algo, sino hacerlo, ser proactivos. Todo esto tiene que ver con la autosuficiencia y acercarnos un poco más a Sion. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta lo pueden dejar en los comentarios, no hay ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier recomendación, siempre y cuando sea con respeto, bienvenido, no hay problema, al contrario, los buenos comentarios edifican, así que te invito a dejar comentarios, a contar qué pensás sobre este video, qué información tenés sobre Sion, qué pensás sobre todo esto que hablé, si tiene sentido, si es algo que es una utopía, como decimos, qué pensás sobre el tema de la autosuficiencia, de hogares autosustentables, ¿te parece una buena idea? ¿Es algo aplicable? Bueno, lo que quieras dejar, que aporte, que nos pueda servir a todos. Preguntas que quizá otros tengan que no se animen a hacer, acordate, son bienvenidas. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, te invito a que le des me gusta, que lo puedas compartir para que esta información pueda llegar a más personas. Muchas gracias.